Hola, soy Felipe Susievro de Radio Nueva Vida, and thank you, Sam, for translating. Gracias a Sam por traducir. Do you know what's on the dollar bill? ¿Sabe qué hay en el billete de $1? Well, here's a dollar bill. Mire, aquí le muestro uno. And right in the front is a picture of the father of our country, Y en el mero frente está el padre de nuestro país, George Washington. George Washington. And I want to start today about a story about George. Y quiero comenzar contando una historia acerca de este presidente. It was Christmas 1776, Era una Navidad en 1776. and George Washington was the general Y en aquel entonces George Washington era el general of the Revolutionary Army. del ejército de la revolución. These were people in America that wanted to be free from Great Britain. Esas eran personas que en Estados Unidos querían ser libres de Inglaterra. Great Britain had the most powerful army on the face of the earth. Gran Bretaña tenía el ejército más poderoso de todo el mundo. And George was having a terrible time. Y George pues le estaba pasando muy difícil. And he, at this Christmas of 1776, he was in a terrible place. Y en aquella Navidad de 1776 él estaba en una situación muy difícil. He knew that in 2 weeks, Él sabía que 2 semanas más, the soldiers that were in his army todos los soldados de su ejército were going to leave the army iban a dejar el ejército because their time of enlistment was up. porque sus contratos ya se habían terminado. And they had suffered defeat after defeat after defeat. Y en ese punto habían sufrido demasiadas derrotas una tras otra. So they were very discouraged. Así es que todos estaban desanimados. And George knew that he had to do something that was extraordinary. Así es que George sabía que tenía que hacer algo extraordinariamente diferente. So on that night Así es que esa of noche, Christmas de Navidad, 1776, 1776, he got into a boat se subieron a un barco with his soldiers, con varios de sus soldados and they went across the Delaware River. y cruzaron el río Delaware. They started their crossing a little after midnight, Empezaron a cruzar poquito después de la medianoche, and it was very dangerous. pero era algo muy peligroso. There was a winter storm that was horrible at that time, Ese lugar es demasiado frío y había una tormenta de invierno. and the river was moving very swiftly, El río se estaba moviendo bastante rápido and it had pieces of jagged ice y tenía piezas grandes de hielo that were hitting the boats. que estaban golpeando sus barcos. But Washington stood up in the boat Pero Washington siguió adelante en su barco. so all of his soldiers could see him, Junto con sus soldados, él fue para que lo miraran. and somehow, some way, they were able to get across the river. Y de alguna manera lograron cruzar el río. By 3 o'clock in the morning, A las 3 de la mañana, the entire army had got across the Delaware River. todo el ejército había cruzado el río Delaware. Then they had to march 10 miles Después todavía tenían que marchar 10 millas to get to a town called Trenton in New Jersey, para llegar a una pequeña ciudad en Nueva Jersey, where the enemy soldiers were resting in their beds after their Christmas dinner. en donde los enemigos estaban ya descansando después de haber celebrado la Navidad. Now, I was reading that this storm was so bad Estaba leyendo que la tormenta era tan dura that Washington told his soldiers, "Do not stop." que Washington le dijo a sus soldados, no se He detengan, knew that if they did stop, porque él sabía que si se detenían, they would freeze to death. se iban a congelar a muerte. And he also saw that many of his soldiers didn't even have shoes. Y también cuenta la historia que muchos de sus soldados ni siquiera tenían zapatos. Their shoes had long since worn out, and they had wrapped their feet with rags. Durante tanta guerra sus zapatos se les habían gastado, así es que solo se los podían envolver con trapos. And it was so cold, their muskets didn't work well. Y estaba tan frío que sus pistolas ni siquiera funcionaban bien. And they were going against an army that was very professional, Y estaban yendo en contra de uno de los mejores ejércitos del mundo. that had trained and trained to be a professional soldier. George Washington estaba yendo en contra de soldados bien entrenados. So they were going into this impossible battle. Era una batalla imposible. But Washington, encouraged the men to go forward. Pero Washington los animó a todos a seguir adelante. And the men listened, Los hombres le hicieron caso and they obeyed,
lo obedecieron. And when they were told to charge into the town of Trenton, they did. Y cuando les dieron las instrucciones de cargar en contra del enemigo, lo hicieron. And soon there was hand-to-hand combat, Y muy pronto había batalla mano a mano. and there was blood on the snow. Había sangre por toda la nieve. And the enemy soldiers they tried to run away, Espantaron al enemigo y trataron de huir, but they found that they were blocked and they couldn't escape. pero se dieron cuenta que George Washington había bloqueado las salidas y no pudieron escapar. And they were taken captives, and a great victory was won Así es que los llevaron cautivos a los enemigos y ganaron una gran victoria against all odds. en contra de todas las Why probabilidades. was this victory so important? ¿Por qué esta victoria fue tan importante? Well, Washington was able to take the spoils of this victory Pues porque Washington pudo tomar todos los tesoros de esta victoria and sell them, y venderlos, and he was able to give a $10 re-enlistment bonus to each of his soldiers. y les pudo ofrecer $10 extra a los soldados que se registraran otra vez. Because they won the victory, Y como habían ganado la victoria, it brought great encouragement to the Washington soldiers. todos los soldados de Washington se volvieron a animar. And also they were able to get a $10 bonus, Y aparte tuvieron un bonus de $10, which was really important to the men who only received $6 on a regular month's pay. lo cual era muy importante para estos hombres que solo recibían $6 regularmente. And because of that, Y gracias a eso, the war was not lost, la guerra no se perdió. and Washington continued to lead his men Y Washington pudo seguir llevando a sus hombres to a victory over Great Britain. hasta lograr la victoria sobre Inglaterra. Now, why am I sharing all Y that? bueno, a lo mejor dice, pero ¿por qué compartes todo esto? Because this last week the Lord gave me a verse found in Isaiah 59:19, Porque el Señor me dio un versículo en Isaías 59:19, which said, "When the enemy comes like a flood, en donde nos dice ese versículo que cuando el enemigo viene como una inundación, I will raise up a standard to stop him." yo voy a levantarlos para detener. And I felt like the Lord was saying, "You, my people, Y sentía como que Dios me decía, ustedes, mi pueblo, are my standard. son ese estandarte. You have been called to stop the enemy." Ellos que están llamados a detener el enemigo. If you look around in our world, Y si miramos a nuestro alrededor en el mundo, you see that the enemy has come like a flood. podemos ver que el enemigo sí ha venido como una inundación, He's drowning people in his darkness. ahogando a la gente en la oscuridad. And God has called us, Y Dios nos ha llamado his people, a nosotros, a su his pueblo, soldiers, sus soldados, to fight the enemy. a luchar en contra del enemigo. Unfortunately, Lamentablemente, many of us, we have lost our revolutionary fire. muchos de nosotros ya hemos perdido ese fuego de revolución. We have compromised here and there. Ya hemos rendido en muchas áreas aquí y allá. We don't want to give up our comfort or our security. Estamos muy cómodos y muy seguros y no nos queremos dejar de eso. We don't understand what Washington understood, Y nosotros no entendemos lo que Washington entendía bien, that it is either victory or death. que o hay victoria o hay muerte. And Jesus Christ is our commander, Y Jesucristo es nuestro comandante. and he's called you and he's called me Y le ha llamado a usted y a mí también to fight the enemy a luchar el enemigo and to listen and obey. y a escucharlo y a obedecerle. And even though it's very difficult, Y aunque es muy difícil even though there's many obstacles in our lives, y hay muchos obstáculos en la vida, we're called to be obedient to our commander. estamos llamados a obedecer a nuestro comandante Dios. And as we are, Y como lo hacemos, as we do the things that he's called us to do, conforme hacemos lo que Él nos mande hacer, we will, like Washington, defeat the enemy nosotros también, igual como Washington, vamos a derrotar and release liberty to the captives. y traer libertad a los cautivos. And that's what God wants us to know. Y eso es lo que Dios quiere que sepamos. So today he's asking you, he's asking me, Así es que Él le pregunta a usted hoy y a mí también, will you re-enlist ¿se va a enlistar otra vez in my army? en el ejército de Dios? Will you obey me? ¿Va a obedecerle? Will you cast aside your comfort ¿Va a dejar a un lado su comodidad so that you can do the things that I've called you to do, para poder hacer las cosas que Dios nos llama a hacer? so you can defeat the enemy Para derrotar al enemigo that has come like a flood into your land? que ha venido como una inundación a nuestras tierras.
That's our word for you today. Esa es nuestra palabra para usted el día de hoy. And I thank you for listening. Le doy gracias por escuchar. Que Dios le bendiga.